Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Dominic Peralta y les quiero dar la bienvenida a nuestro primer programa aquí en Expreso Multicultural. Los invito a que sigan las redes sociales tanto del programa como de Media Producciones. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Media Producciones. No se olviden también de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video de toda nuestra barra programática, que la verdad está muy interesante. Bueno, como primera introducción quiero hablar acerca de este programa que vamos a estar hablando acerca de algunas curiosidades sobre distintos países del mundo, y cada semana les voy a estar trayendo un nuevo país. Por ser hoy el primer programa, vamos a estar hablando de Perú. Perú, que es un país pues realmente muy diverso, muy conocido por todo lo que es América Latina y también a nivel mundial. Tiene algunas curiosidades muy interesantes, ¿no? Que puede ser que nos vuelen un poquito la cabeza, porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver videos de recopilaciones de curiosidades y demás, pero además tiene una historia muy interesante que se las voy a ir contando a lo largo del video. Entonces, sin más preámbulos, demos paso a algunas generalidades sobre este país, que está situado al oeste de América del Sur y comparte fronteras principalmente con los países de Ecuador y Colombia al norte, con Brasil al este y Bolivia y Chile al sureste. Digamos que es uno de los países más extensos de lo que es Sudamérica. Es el tercer país más extenso dentro de los 10, 12, 13 que conforman este subcontinente. Y bueno, se considera parte además del selecto grupo de países que constituyen el 70% de la biodiversidad del planeta. Por ahí está también Sudáfrica. En ese grupo también se encuentra México, por supuesto. Estamos hablando de que Perú tiene demasiadas especies, tanto en flora como en fauna, que le han ayudado a sobresalir en ese aspecto, ¿no? Es uno de los territorios con más vegetación, con más recursos naturales en todo el planeta. Entonces, de ahí que se le considere como tal. Vamos ahora a revisar lo que es la extensión territorial, que abarca 1.285.216 kilómetros cuadrados, y como ya les mencionaba, es el tercer país más extenso de Sudamérica, solamente por debajo de Brasil y Argentina. Está compuesto por tres regiones. Vamos a encontrar tres regiones en este país, que son principalmente la costa, la sierra y la selva. Cuenta con una variación climática demasiado amplia. No nada más es templado, sino que también hay desiertos, hay climas áridos, climas húmedos, etcétera. Entonces, debido a su ubicación geográfica, recordemos que comparte fronteras con el Ecuador, de ahí que se ve toda esta variación climática de la que les hablo. También porque es uno de los países que cuenta con una gran parte de lo que se le conoce como la famosa cordillera de los Andes. Vamos ahora con lo que es la población. Su población es de poco más de 33 millones de habitantes, y la mayoría de los habitantes de su población se concentra en lo que es la capital y ciudad más poblada, que es Lima. Es la quinta urbe más poblada de Latinoamérica y tiene alrededor de 10 millones de habitantes, siendo casi un tercio de la población total la que se concentra en esta urbe, ¿no? Si bien Lima es uno de los destinos más socorridos, más buscados a la hora de viajar alrededor del mundo, yo creo que lo que más atrae de esta ciudad pues es su arquitectura, ¿no? Que la encontramos con un estilo un poco colonial, un poco similar a lo que es la arquitectura mexicana, por ejemplo, debido a todo el tema de la conquista española y demás. Pero pues bueno, les voy a ir contando un poquito más adelante acerca de eso, porque vamos a mencionar ahora lo que son las ciudades más importantes de Perú. Aparte de Lima, como ya mencioné, se encuentran las ciudades de Arequipa, Ayacucho y Cusco. Esta última, que si mal no recuerdo es muy simbólica de lo que representa lo que es el Imperio Inca. Entonces, pues de ahí que se haga muy famosa esta ciudad, ¿no? La ciudad de Cusco. La moneda oficial que se maneja, la divisa, la moneda en el Perú, pues es el sol. Un tiempo me parece que se le conoció también como el Nuevo Sol, pero bueno, son denominaciones que van cambiando con el tiempo. Y
bueno, es la manera de comerciar dentro del país. Ahora bien, aquí hay un dato muy interesante, el primero de los que les voy a contar, debido a que no sé si, me imagino que ustedes conocerán la bandera de Perú. Estamos hablando de un panel rectangular dividido en tres zonas, que son rojo, blanco y rojo. Entonces, esa podemos considerarla como la bandera nacional. Sin embargo, hay otra versión de esa misma bandera que contiene un escudo al centro. Si bien esa bandera que contiene el escudo al centro se considera como de uso institucional, es decir, por ejemplo, no sé, en asuntos de relaciones exteriores, en asuntos gubernamentales, y también me parece que en los mundiales y en las competiciones deportivas, el Perú utiliza su bandera institucional para representar al país. Otro dato interesante que se me pasó hace ratito comentarles de Lima es que se le conoce como la ciudad de los balcones, debido a que, digamos, en las calles, si bien hay muchos centros históricos, hay muchas iglesias, parroquias y demás, también hay muchos balcones y por eso se le conoce con ese mote, con esa denominación. Ahora bien, vamos a conocer un poco del origen del nombre del Perú. Aquí hay dos versiones que los peruanos manejan. La primera sostiene que el nombre proviene del vocablo quechua pirú, cuyo significado es abundancia, y se cree que esto hace alusión a la riqueza propia de los incas en aquellos años, en aquella época donde surgió o donde estuvo el mayor auge del imperio inca. Y la segunda versión cuenta que hubo un gobernante quechua, también un cacique, que se llamaba Virú. Entonces los españoles, cuando escucharon esto, quisieron ir y adentrarse en el lugar, dado a que era muy conocido este personaje de la historia de Perú. Entonces al territorio se le fue conociendo con ese nombre y hubo obviamente modificaciones en lo que respecta a la pronunciación de tal vocablo, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Perú. Ahora bien, no sé ustedes, pero a mí esto me resulta muy interesante porque estamos hablando de la etimología de como tal, ¿no? Sabemos que a lo mejor esconden significados muy representativos y que aluden también un poquito a lo que es la naturaleza, la historia, etcétera, del país en cuestión, ¿no? Ahora bien, los idiomas oficiales que se hablan dentro del Perú son el español, que pues constituye más de la mitad de la población, es el que habla este idioma, además del quechua y el aymara, que si bien se consideran también como lenguas indígenas, hay otras 43 lenguas que se hablan a lo largo y ancho del territorio peruano, ¿no? Entonces, como ya les mencionaba, es un país muy diverso en cuestión cultural, y pues una prueba de ello son los idiomas que se hablan, ¿no? Los idiomas y las lenguas indígenas y demás. Ahora bien, la religión principal, como hace rato les comentaba, que existen muchas iglesias, muchos centros históricos y otro tipo de arquitectura, la religión principal del Perú pues es el catolicismo, como en la mayor parte de Latinoamérica, también lo es, pero aparte de eso, lo que resulta curioso es que hay gente que practica el chamanismo. El chamanismo es, ya saben, estos rituales un poco redirigidos hacia el ámbito de la naturaleza, un poco de conexión espiritual y demás. Y también se rinde culto, y más bien de ahí que se rinda culto a lo que se le llama la Pachamama, que para ellos es la Madre Tierra. Ahora bien, vamos a conocer un poquito ya de la historia del Imperio Inca, que la verdad es una de las civilizaciones más desarrolladas del continente americano y de las más conocidas, las más famosas. Yo creo que en la escuela en algún momento nos ha tocado revisar lo que es este gran imperio, porque en realidad que tuvo muchos avances muy significativos para construir lo que hoy se considera como el Perú, o el Perú actual. Bueno, y sentar las bases más que nada de lo que es la historia, ¿no? La historia y la cultura de los peruanos, pues
surge a partir del Imperio Inca. Esta es la cultura más emblemática del Perú y constituye una gran civilización que se asentó en este territorio sudamericano. Manco Cápac es considerado el primer gobernante del Imperio Inca y se cree que vivió en la ciudad sagrada de Cusco. Ahora bien, los incas denominaban a su territorio el Tahuantinsuyo, que en el idioma quechua significa 4 partes. Digamos que existía esa división, ¿no? Como en las ciudadelas de otras culturas en América Latina, había la división del territorio, ¿no? Aquí gobernaba alguien, aquí, no sé, por ejemplo, en Cusco, en lo que hoy es Arequipa, en lo que hoy es Ayacucho, etcétera. Todos tenían asentamientos bastante amplios, digamos, en ese sentido. Ahora bien, la religión que profesaban los incas, pues, al igual que en México, por ejemplo, está el politeísmo, ¿no? Este culto al sol, a la luna, a la lluvia, a la tierra, etcétera. También, digamos que tienen un significado especial este culto, esta manera de rendir homenaje, ¿no? a los elementos de la naturaleza. Entonces, de ahí de que los incas hayan sido tan politeístas y que pues también llevaran a cabo sacrificios y demás rituales para poder ofrecer a la Pachamama, ¿no? Entonces, digamos que es lo más representativo del Imperio Inca, además de que el máximo dios de los incas es Viracocha, que es la máxima deidad. Siempre se les rendía culto, siempre estaban, ahora sí que, respetando mucho lo que es este ente, digámosle así. Ahora bien, les traigo una pequeña leyenda, una breve leyenda sobre un personaje del Imperio Inca también, que se le conoce como el rescate más caro de la historia del Perú. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque el conquistador español Francisco Pizarro, que fue quien logró entrar al territorio peruano y que logró conquistarlo, tenía la esperanza de viajar a este país para poder lograr su hazaña y pues digamos que llevaba un ejército muy extenso, ¿no? a combatir en contra del ejército inca, que en ese entonces pues era, o sea, si hacemos una comparación, era bastante menor en proporción a lo que es el ejército de la conquista, ¿no? Entonces, hubo un personaje llamado Atahualpa que fue capturado durante el combate por la conquista peruana. Entonces, Atahualpa lo que hizo fue que ofreció llenar dos habitaciones, 2 cuarteles con oro y plata a cambio de su rescate. O sea, él quería que no le hiciesen daño, que lo rescataran o que lo dejaran libre, a cambio de que pues él le ofrecía, si lo queremos ver así, muchísimo oro, muchísima plata al conquistador Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, lo que hizo fue eso. Mandó traer todo el oro, toda la plata para que se llenaran dichos espacios. Y bueno, ¿qué pasó al final? Después de mucho tiempo de haber conseguido todo este metal precioso, pues desafortunadamente Francisco Pizarro y sus hombres decidieron ejecutarlo, ¿no? O sea, fue como prácticamente lo terminaron engañando, porque a final de cuentas, aunque Atahualpa les regaló el metal, no recibió lo que él quería, que era su rescate. Entonces, aproximadamente fueron 4 meses de estar llenando o de estar acarreando lo que es el metal, ¿no? El oro, la plata y demás. Y se cree que había, a lo que hoy conocemos, bueno, convirtiendo el valor del oro, se cree que había un poco más de 100,000 millones de dólares, por ahí así. Entonces, vaya que sí fue bastante, ¿no? Por eso me resulta interesante el hecho de conocer y de dar a conocer también lo que fue parte de la conquista del Perú, porque realmente se asemeja mucho a lo que pasó en el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Sabemos que la conquista española supuso un cambio radical en cuanto a costumbres y tradiciones, y de ahí que nuestra actualidad sea realmente distinta.
Eh, ah, Ahora bien, vamos con las costumbres y tradiciones del Perú. Una de ellas, la más conocida quizá, pues es la fiesta de la vendimia. Se lleva a cabo en la ciudad de Ica todos los años durante el mes de marzo, las primeras semanas, desde el año 1958. En esta ciudad se producen los mejores vinos y pues se lleva a cabo la manera de celebrar esta festividad, pues es mediante la elección de una reina, ¿no? O sea, se convoca a las mujeres a participar, se hace la elección de la reina y dado a que es una ciudad con muchos viñedos, con mucha tradición del vino, pues en esta festividad se suelen llevar a cabo cánticos, bailes y el atractivo principal es exactamente el momento en donde la reina y otras personas comienzan a preparar lo que es la uva para la posterior elaboración del vino. Esto es pues a la antigua prácticamente. Las personas empiezan a pisar las uvas hasta hacerlas como una especie de puré para que se pueda posteriormente elaborar la bebida. Es una tradición realmente milenaria y pues se ha llevado a cabo durante muchísimos años. Además de eso, en el Perú se celebran, chéquense esto, más de 3,000 fiestas a lo largo y ancho del territorio durante todo el año. Si hacemos un conteo de cuántas fiestas se hacen por día más o menos, nos saldrán entre unas 10 y 16 fiestas diarias. O sea, imagínense lo que es celebrar principalmente a los santos patronos de, no sé, del comercio, de cualquier otra actividad que los peruanos realmente aprecian mucho. Entonces, la mayoría de festividades que se llevan a cabo pues son los carnavales, ¿no? Siempre se llenan las calles de alegoría y de fiesta, de música, de bailes, de vestimentas muy llamativas, y es por ello que se celebran este tipo de festividades. Ahora bien, entre las más famosas dentro de todo este inmenso número de festividades, encontramos que las más famosas son la de Santa Rosa de Lima y la del Señor de los Milagros. Incluso son comparados en magnitud de participación al propio Carnaval de Brasil. Entonces, imagínense, es un evento realmente masivo en el que pues convergen muchísimas culturas, en el que converge, si bien una sola creencia, pero pues las actividades son inmensas y qué decir del ánimo, ¿no? Y del fervor, la devoción que los peruanos tienen hacia el catolicismo. Entonces, una clara muestra de ello es eso. Ahora bien, pasamos al rubro de lo que es la arqueología, y es que en Perú se contabilizan aproximadamente 100,000 zonas arqueológicas pertenecientes tanto al Imperio Inca, que como ya lo vimos, como a otras subculturas que habitaron en el territorio. A pesar de que hay un gran número de estas zonas arqueológicas, solo se consideran a 10 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, si bien son bastantes, realmente las más conocidas a nivel mundial solo son 10. Y la principal, como no puede ser de otra manera, pues es el Machu Picchu, que es la zona arqueológica más importante del país, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, junto a Petra, junto al Taj Mahal, junto a Chichén Itzá, la Gran Muralla China y la Torre Eiffel de París. Y pues imagínense, ¿no? Es un gran orgullo para la gente peruana el poseer una obra de tal magnitud, ¿no? de tal significación. Entonces, ahí está, ¿no? La prueba de que el Imperio Inca no solo es historia, sino que también es arquitectura y mucho ingenio. También tenemos que el Machu Picchu como tal se encuentra a 2,430 metros sobre el nivel del mar y supone el punto de convergencia entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica. Como ya les comenté, o sea, la cordillera de los Andes es muy extensa y pues imagínense, si unimos
tanto esta reserva natural con otra como lo es la selva amazónica, pues tenemos ahí una mezcla de tanto de climas y de vegetación y demás naturaleza que hacen de Perú pues un país diverso, ¿no? El descubrimiento de Machu Picchu se dio a conocer en el año 1912 por la revista National Geographic. Imagínense, fue un vestigio pero tan impresionante que hubo la necesidad de darlo a conocer porque realmente captó la atención de los exploradores de aquellos años, ¿no? Entonces es por ello que el Machu Picchu es reconocidísimo a nivel mundial y pues si algún día tienen la oportunidad de ir a Perú, no dejen pasar o consideren una opción obligatoria o consideren que es obligatorio el visitar el Machu Picchu. Otras zonas arqueológicas de gran renombre son la zona arqueológica del Chavín y las ruinas de Cusco. Si bien Cusco es una de las ciudades más importantes del Perú, en quechua el nombre Cusco significa el ombligo del mundo. Entonces, imagínense, tener un asentamiento de las civilizaciones antiguas supone una gran historia, una gran, ¿cómo les puedo decir? Un gran vestigio de lo que fue la cultura inca en ese periodo. Entonces fue el parteaguas para que surgiera toda la historia peruana, ¿no? Ahora bien, hay otra reserva natural cuyo nombre es Vinicunca, también llamada la Montaña de los Siete Colores. Está ubicada también en Cusco a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una montaña que literalmente parece un arcoíris. ¿Por qué? Porque está seccionada con diferentes colores. Entonces parece realmente un paisaje demasiado fantástico, demasiado, si lo quieren ver así, un poco surreal, porque realmente, al menos yo me impresioné cuando la vi, porque fue como, o sea, jamás imaginé que hubiera alguna reserva natural con tales características, ¿no? Entonces de ahí que sea una de las más icónicas de este país de Sudamérica. También encontramos las líneas de Nazca, que las líneas de Nazca son antiguos geoglifos ubicados en el centro del desierto del mismo nombre, de Nazca, obviamente. Sus diseños son tanto geométricos como amorfos y isomorfos, y la única forma de apreciarlos con mayor detalle pues es sobrevolando dicha zona, ¿no? Porque realmente son figuras muy extensas que pueden abarcar desde los 50 y los 300 metros de extensión, y son 450 kilómetros cuadrados la zona que comprende pues la ubicación de las líneas de Nazca, ¿no? Tanto en el desierto. Entonces ahí podemos darnos cuenta que son realmente de gran tamaño. Además de que otro dato interesante acerca de esta zona arqueológica es que son figuras realizadas a un solo trazo, y lo más importante también es que no fueron realizadas por el hombre. Entonces de ahí que surge el misterio de tratar de saber o de tratar de idear más o menos cómo es que surgieron, cómo es que aparecieron esas líneas, cómo se lograron registrar en esa superficie, ¿no? Es realmente interesante. Ahora bien, otra de las culturas, aparte de la inca, que es la más representativa, pues es la cultura caral. Esta aproximadamente tiene 5.000 años de antigüedad y se cree que es la más antigua de América, incluso reconocida por la UNESCO. Imagínense, son tan antiguos como Mesopotamia, ¿no? Algunos historiadores les llegan a comparar esta cultura peruana con lo que fue la civilización de Mesopotamia, ¿no? Entonces imagínense, a la par que se desarrollaba en Asia, en lo que hoy es Irán e Irak, la civilización de Mesopotamia, aquí en América se estaba asentando, o estaba en su mayor auge también, pues la cultura caral. Realmente me deja sorprendido, y espero que a ustedes también, todos estos datos históricos y culturales, arqueológicos, de lo que podemos encontrar en el Perú, que realmente es un paraíso
de historia, un paraíso en cuestiones de arquitectura, no sé, hay mucho por conocer en cuestión a los imperios, a las culturas ancestrales que se han logrado asentar en este país. Y bueno, es momento de pasar a otras curiosidades un tanto más variadas. Y, por ejemplo, en cuestiones gastronómicas, tenemos que la bebida nacional o la bebida típica del país es el pisco. El pisco es el licor de la uva verde. De ahí que les haya contado anteriormente lo de la fiesta de la vendimia, porque a partir de la uva, como tal, de esta fruta, pues se origina el pisco, ¿no? Y aquí hay otro dato muy interesante. ¿Por qué? Porque los chilenos y los peruanos siempre han debatido en cuestiones a afirmar de dónde proviene el pisco, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un peruano de dónde es el pisco, pues les va a decir que de Perú, pero si le preguntan a un chileno, pues también les va a decir que es de Chile, ¿no? El pisco. Entonces existe esa disyuntiva entre conocer realmente el origen del pisco. Yo realmente considero que puede ser una bebida de ambos países, o sea, sin tanto conflicto, sin desvariar tanto en ese sentido de que no, es que el pisco es peruano y el pisco es chileno por esto y esto y el otro. Entonces no creo que hay mayor problema en considerar una bebida como ícono de un país o de otro. Entonces estamos hablando de diversidad cultural, a final de cuentas. Otra de las bebidas más conocidas en el Perú es la chicha, en particular la chicha morada, que es el jugo de maíz morado, piña y trozos de membrillo. Su preparación es similar a lo que aquí en México conocemos como el tepache, ya que pues se pone a hervir lo que es el maíz y junto con la demás fruta, la piña, los trozos de membrillo, y ese extracto de todos estos ingredientes se le añade azúcar natural, azúcar de caña u otro tipo de azúcar natural, y es la preparación más tradicional, ¿no? de esta bebida. Ahora bien, otros platillos típicos del Perú pues son el ceviche de pescado, que es de los más consumidos a nivel país y a nivel mundial también, ¿no? Digo, o sea, el ceviche es una comida que a la mayoría de la gente le gusta, y pues en Perú es muy, muy conocido, muy consumido también. Ahora bien, se encuentra lo que es el lomo saltado y el cuy. Este último causa un poquito de controversia entre los defensores de animales. ¿Por qué? Porque si bien en Perú sí hay muchos ejemplares de este roedor, sí llega a chocar un poquito en ese sentido de consumir o no una especie que bien puede estar en peligro de extinción, pero digo, a final de cuentas es cultura y pues ahora sí que son cuestiones meramente gastronómicas, ¿no? Entonces es por eso que sea tan consumido el cuy. Además de ello, pues imagínense, solamente les estoy hablando de una pequeña parte de lo que es la gastronomía peruana, pero en sí podemos encontrar alrededor de 500 opciones más en cuestión a platillos tanto prehispánicos como mezclas de diferentes cocinas, como puede ser la francesa, la japonesa, la española y la italiana. Y de ahí que pues sea tan diversa también la gastronomía, ¿no? del Perú, y que sea considerada una de las más ricas en variedad, a la par de México, a la par de, no sé, de Argentina y de otros países de Sudamérica. Ahora bien, la música popular peruana es otra de las cuestiones sobre las que me causa mucho interés el darles a conocer, porque sus influencias principalmente vienen de otros géneros como lo son la cumbia y el rock psicodélico. También por ahí hay influencias andinas, sobre todo de las partes de Bolivia, de las partes colindantes de Bolivia y todos estos territorios aledaños. De ahí que la música peruana esté considerada como andina también.
si bien conocemos que Chile, o si bien se sabe que Chile es el país andino por excelencia, también en Perú se llegan a dar este tipo de estilos musicales, ¿no? Entonces es realmente atractivo el conocer este tipo de información, y si por ahí tienen alguna oportunidad, pues no duden en escuchar música peruana, porque pues, seguramente les va a gustar bastante. A propósito de curiosidades territoriales, tenemos que Iquitos es una región del Perú, un departamento en particular, cuya capital, más bien, es la capital de Loreto, y este es el departamento más extenso del país, que ocupa más del 30% del total del territorio o de la superficie. Y lo curioso acerca de esto es que solo se puede acceder por vía fluvial o aérea, o sea, por vía terrestre no hay manera de cómo ingresar a Iquitos. Entonces, imagínense, o sea, si ustedes quieren visitar un entorno nuevo, un entorno un poco más, de una manera un poco más particular, inusual, pues ahí está Iquitos, ¿no? Entonces, imagínense, y vuelvo a lo mismo, o sea, son pueblos, son zonas demasiado coloniales, demasiado similares a lo que venimos conociendo aquí en México y en otras partes de América. Pues realmente yo creo que la experiencia está más que nada en la forma de visitar esta región. Además, por ejemplo, otros datos acerca de la capital de Lima es que aquí se encuentra la mayor concentración de habitantes de origen chino y japonés en toda América. Si bien hay inmigrantes en otros países como puede ser en México, en Estados Unidos, en lo que respecta a América, chinos y japoneses suponen gran parte de la población inmigrante de estas regiones asiáticas, ¿no? De ahí que, por ejemplo, no sé si ustedes hayan llegado a escuchar acerca del expresidente Alberto Fujimori, que pues estuvo ejerciendo algunos años el cargo de presidente del Perú, y pues de ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que es la fusión de culturas, ¿no? Tanto de la asiática, bueno, de culturas y de razas, tanto de la asiática como de la peruana y la mestiza, todo esto del lado occidental, ¿no? Entonces esa es otra curiosidad muy, muy importante para conocer de un primer momento al Perú, ¿no? También quiero mencionar otra bebida que es literalmente un hit en el Perú y en los países colindantes, que es la Inca Kola. La Inca Kola es, yo creo que la bebida más consumida del Perú, debido a que ha superado en ventas a la propia Coca-Cola. O sea, imagínense, un producto nacional que supera a una de marca internacional en cuestión de ventas, pues es increíblemente sorprendente, ¿no? O sea, si bien tiene un sabor un poco al limón, claro, es una soda, es un refresco, pero el hecho de que sea un producto nacional y que se haya vendido muchísimo más que una marca de renombre a nivel mundial, pues es un hecho prácticamente sorprendente, ¿no? Vamos ahora con un poco de la fauna y flora del Perú. En Perú hay muchísimas especies de la clase conocida como los camélidos. Si bien digamos el animal representativo del Perú es la llama, hay más especies de camélidos en el Perú que en el resto del mundo. Es decir, si bien hay dromedarios y camellos que sabemos que tienen una y dos jorobas, hay más animales de esta especie concentradas en el Perú que incluso en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Egipto, etcétera, o sea, en todo lo que es el mundo árabe. Es realmente, no sé ustedes, pero a mí me resulta bastante interesante, ¿no? El hecho de cómo una especie animal puede no ser solamente estereotipo de una o dos o muchas regiones, sino que también se ha logrado pues expandir a través de otros territorios, ¿no? Entonces
tenemos que la llama y diferentes tipos de camellos pues habitan en el Perú. Ahora bien, vamos con otras curiosidades que, bueno, ya respectan un poquito más a la actualidad, ¿no? Digamos que ya son hechos un poquito más internacionales, lo cual hace de Perú un país que se proyecte con buenos términos hacia otras partes del mundo. Vamos a referir, por ejemplo, que el escritor Mario Vargas Llosa, este súper conocido escritor peruano, es el primero de esta nacionalidad en ganar un premio Nobel en literatura. O sea, imagínense, yo creo que en toda la historia del Perú, si bien ha habido personajes históricos que han logrado sobresalir, yo creo que Mario Vargas Llosa es el que más ha podido reconocerse a nivel mundial a través de sus libros, a través de sus redacciones que resultan realmente atractivas, ¿no? a los lectores y a quienes gustan de leer una buena historia. Pues los libros de Mario Vargas Llosa son prácticamente los ideales, ¿no? para empezar a familiarizarse con el hábito de la lectura. Ahora bien, en el Perú hay hay muchísimas especies de papa. Yo creo que, fíjense, hay más de 3.500. Entonces, imagínense, si aquí en México conocemos a lo mucho 1 o 2 clases de lo que es la papa, este vegetal, pues en Perú hay una infinidad tremenda, ¿no? O sea, imagínense, 3.500 variedades de papa, entre dulces, saladas, de diferentes colores, etcétera, texturas. Pues eso supone también una curiosidad bastante impresionante. O sea, es realmente un hecho que ha sobresalido en cuestión gastronómica, que hace rato estábamos hablando. Ahora bien, hablando de metales preciosos, es el mayor productor latinoamericano de oro y el segundo mundial de plata. Imagínense, a nivel mundial Perú es el 6º productor de oro. Entonces, por lo mismo, ¿no? De que anteriormente, o sea, los incas, si bien es cierto que su civilización ocupaba muchas herramientas de este material, pues de ahí que se hayan encontrado bastantes reservas de estos metales preciosos. Ahora bien, en general podemos mencionar que el Perú es un país tremendamente diverso, tremendamente, no sé, hay mucha cultura, hay mucha historia, mucha tradición, muchos... no sé, hay mucho por hacer cuando uno visita el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es uno de los países más emblemáticos en lo que respecta a América Latina, y es por ello que el programa del día de hoy se lo hemos dedicado a esta gran nación, además de que tenemos muchos más datos de otros países que también les pueden interesar. Ahora bien, para terminar un poquito acerca de la historia de Perú, que ya hemos conocido, si bien a lo largo de toda en estos minutos en los que he estado compartiendo con ustedes, vamos a explorar un poquito acerca de los deportes. ¿Cómo es que Perú ha logrado sobresalir en la cuestión deportiva, ¿no? Ya sabemos mucho que por ejemplo, Perú ha sido uno de los países más competitivos a nivel deportivo en diferentes disciplinas, tanto en Juegos Olímpicos como en mundiales de fútbol, etcétera. Que por cierto, este es el deporte más popular en el territorio peruano. Voy a mencionar a 2 jugadores históricos de la selección peruana, y ellos son Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Claudio Pizarro, pues ya sabemos que es como uno de los, si no es que el referente máximo de cualquier jugador peruano, ¿no? Entonces, yo creo que Claudio Pizarro sentó las bases de cómo es que se tiene que jugar al fútbol, ¿no? Y más en el Perú, que como les comentaba, o sea, es una selección que
que compite, que ha logrado ser protagonista de grandes duelos con otras potencias en cuestión de fútbol. Y bueno, pues Paolo Guerrero, que es actualmente una de las estrellas del balompié sudamericano, que últimamente tuvo mucha participación, estuvo muy activo, tanto en torneos de talla continental como internacional, llámese Copas Américas, llámese mundiales, por ejemplo Rusia 2018, que la selección de Perú regresó después de muchísimos años de ausencia. Entonces, y realmente que la actuación de Perú dejó con muy buen sabor de boca, tanto a la afición como digamos, al mundo deportivo en general, porque representó digámoslo así, se dio una buena cara por parte del Perú hacia los demás países, ¿no? En cuestión deportiva. Y de ahí que también haya llegado incluso hasta la final de la Copa América del año pasado, quedando subcampeón ante Brasil. Entonces, imagínense, eso habla muchísimo, muy bien de lo que es Perú en el ámbito deportivo, ¿no? Ahora bien, si bien de los últimos datos que les voy a compartir es el medallero de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos, tiene en su palmarés una medalla de oro que fue ganada en la disciplina de tiro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, y una medalla de plata que la ganaron en la disciplina voleibol en Seúl 1988. Entonces imagínense, como les comentaba, o sea, Perú es un país que ofrece demasiado, ¿no? O sea, en diversos aspectos, cultural, arquitectónico, histórico, climático, toda esta combinación de factores que hacen del Perú prácticamente un paraíso, ¿no? Dentro de América Latina, yo creo que dentro del mundo que pues le han ayudado a proyectarse de buena manera entre los demás países, y por lo cual ha sobresalido, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, yo con esto quiero terminar. Quiero mencionar que si tienen la oportunidad, no la dejen pasar, visiten el Perú y sobre todo pásenla muy bien, disfruten todo lo que tiene que ofrecer este país. Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña charla. Espero que hayan conocido un poco más de lo que es el Perú en estos diversos ámbitos de los que ya hemos platicado. Y bueno, pues sin más, yo los invito a que no se despeguen de Media Producciones y de que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Media Producciones, ahí vamos a estar. Y bueno, yo los espero la siguiente semana con otro país que también va a ser sorpresa. Imagínense, váyanse haciendo una idea del país al que vamos a viajar en el próximo Expreso Multicultural. Por lo pronto yo los dejo, esto ha sido de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós.